Hoy, Baker Mayfield está viviendo el mejor momento de su carrera. No es para nada exagerado decir que puede llegar a ganar un MVP pronto. Si miras las estadísticas o revisas cuántos puntos te da en tu fantasy, te darás cuenta de que desde 2024 está compitiendo codo a codo con el Monte Rushmore de los quarterbacks de la actualidad. Patrick Mahomes, Josh Allen, Lamar Jackson, Joe Burrow, etc. Y lo más increíble es que lo hace liderando a un equipo que muchos ya daban por muerto, los Buccaneers. Pero lo verdaderamente impactante no son sus números, lo sorprendente es todo lo que tuvo que sobrevivir para llegar hasta aquí, porque no hace mucho Mayfield era un chiste, un bust, un error de draft. De hecho, en 2022 fue el segundo peor quarterback estadísticamente en toda la historia de la NFL. Pasó de ser la primera selección global a prácticamente no tener equipo, y sin embargo, hay un partido escondido en su historia, un juego que lo cambió todo, porque gracias a esa noche nace una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Puede un solo juego salvar una carrera que parecía terminada? Para entenderlo, tenemos que regresar al principio, a cuando Baker Mayfield no era un veterano buscando redención, sino un chico en Oklahoma con un fuego imposible de apagar. Antes de las luces y los titulares, Baker Mayfield era solo un chico en Oklahoma, pero con una confianza que no cabía en su uniforme. En el campo, jugaba como si tuviera algo que demostrarle al mundo. Era un walk-on, ese tipo de jugador que entra por su voluntad al equipo, sin beca, sin promesas, y con la presión de asegurar su puesto en el roster. Pero Baker convirtió esa desventaja en combustible. Contra todo pronóstico, se convirtió en el primer walk-on en la historia en ganar el trofeo Heisman. En 2017 coronó así una carrera universitaria marcada por su pasión, liderazgo y esa actitud que lo hacía imposible de ignorar. Desde la preparatoria, las cosas nunca fueron fáciles. Las universidades grandes no le ofrecieron becas y las pocas que lo buscaron no lo convencieron. Baker no quería conformarse con un programa mediocre como Florida Atlantic ni alejarse de su estado natal solo por una oportunidad más cómoda. Decidió apostarlo todo. Se presentó a las pruebas del equipo en Texas Tech y más tarde en Oklahoma, sin beca y sin promesas, solo con su talento y una determinación que se volvía cada vez más fuerte. Desde su primer año en Texas Tech hasta su último semestre en Oklahoma, Baker ya mostraba que no era una casualidad. Con cada temporada, su nombre ganaba más respeto y su liderazgo se hacía imposible de ignorar. En su último año firmó una campaña brillante. En 14 partidos disputados, lanzó para más de 4,600 yardas, 43 touchdowns y solo 6 intercepciones. Lideró a su equipo hasta el campeonato de conferencia y una semifinal de playoffs frente a Georgia, dejando claro que su talento y determinación lo habían llevado tan lejos como el fútbol colegial podía permitir. Lo siguiente era inevitable. La NFL lo esperaba con ansias. Su estilo dividía opiniones, algunos lo amaban por su fuego competitivo y otros lo odiaban por su arrogancia, pero Baker nunca fingió ser alguien distinto. En 2017, después de vencer a Ohio State como visitante, uno de los programas más poderosos del país, tomó una bandera de Oklahoma y la clavó en el centro del campo rival. No fue un accidente ni una simple provocación, fue un mensaje, era su manera de decirle al mundo que no temía a nadie, que disfrutaba los momentos de presión y que el fútbol para él era más que un juego. Era una batalla emocional, donde su pasión se sentía tanto como sus victorias. Esa misma intensidad que lo convirtió en leyenda universitaria fue la que lo acompañó al siguiente nivel, pero en la NFL, donde las expectativas son despiadadas y la paciencia escasea, esa pasión podía ser tanto su mayor virtud como su peor enemigo. Cuando los Cleveland Browns lo eligieron como la primera selección global del draft de 2018, la ciudad entera contuvo la respiración. Los Browns eran un equipo marcado por años de derrotas, 41 quarterbacks fallidos y desesperanza acumulada. Baker llegaba como una chispa en medio de esa oscuridad, un jugador con la confianza y la audacia suficiente para creer que podía romper una maldición de casi 2 décadas. Para Cleveland no era solo un draft, era la esperanza encarnada. Y lo hizo. En su primera temporada rompió la racha sin victorias del equipo y revivió al público de Cleveland. Los fanáticos, que llevaban años esperando una sola razón para creer, finalmente la tenían. Su héroe estaba de regreso. Su energía reanimó el vestidor y su nombre empezó a resonar en todo el país. Ese año lanzó para 3,725 yardas y 27 touchdowns, un récord histórico para un novato en la franquicia. Más allá de los números, había cambiado la cultura. Los Browns pasaron de no ganar un solo partido a cerrar con 7 victorias. Era un renacer.
Tras un 2019 con altibajos, Baker había mostrado que incluso los héroes pueden tener grietas. Pero 2020 trajo un nuevo impulso. Llevó a los Browns a los playoffs por primera vez desde 2002 y, en un duelo histórico, humillaron a los Steelers en Pittsburgh, un rival que había dominado la división durante años. Con 3.563 yardas, 26 touchdowns y solo 8 intercepciones, firmó el mejor balance de su carrera hasta ese momento. Su estilo agresivo y su pasión encajaban con la ciudad, obrera, terca y deseosa de validación. Por fin, Cleveland tenía un quarterback en quien creer. Por un momento, todo parecía encajar. El joven rebelde se había convertido en líder y los titulares hablaban de su madurez, de su conexión con los receptores y de su energía inagotable. Los Browns habían vuelto a ser un equipo relevante, no solo en números, sino también en orgullo. Pero las historias que ascienden tan rápido a menudo esconden la caída con la misma velocidad. La temporada 2021 comenzó con esperanza, pero la NFL es despiadada. La línea entre héroe y villano puede desaparecer con una sola jugada. You're gonna be a franchise quarterback. What are you grabbing stuff that? Why? You really don't know me. Have you played football past high school? I quarterbacked and I sucked. Past high school? Well, no, not past high school. En la semana 2, enfrentando a Houston, Baker intentó frenar a un defensivo que lo acababa de interceptar. Lo logró, pero pagó un precio alto. Su hombro izquierdo se salió del lugar. Se levantó, lo reacomodó y siguió jugando. Lo que para él fue valentía, para otros empezó a ser un riesgo. Durante los meses siguientes jugó prácticamente con un brazo. Cada lanzamiento era un esfuerzo físico y una carga mental. Los pases que antes salían con naturalidad perdían fuerza, las lecturas se hacían más lentas y los errores se acumulaban. El orgullo lo mantenía en el campo, pero su propio cuerpo lo traicionaba. Las miradas en el vestidor se volvían frías y los susurros cada vez más frecuentes. La temporada terminó con un récord de 8-9 y una ofensiva irreconocible. Números mediocres que no contaban la historia completa. Deshaun Watson is expected to be a member of the Cleveland Browns. Yes. Cuando la organización anunció que buscaban a Deshaun Watson, un talento innegable, pero con un historial legal y mediático complicado, Baker sintió una traición abierta. Había jugado lesionado, se había negado a rendirse, y aún así lo reemplazaban por alguien cuya disponibilidad no estaba garantizada. Aquel día entendió algo que muchos aprenden tarde en la NFL. Incluso quienes dan todo pueden ser reemplazados sin aviso. El traspaso llegó en julio. Baker Mayfield, ex-pick número 1 del draft, era enviado a los Carolina Panthers. Para algunos era un nuevo comienzo, pero para él era más bien un exilio. Lo que encontró en Carolina fue un equipo roto y un vestidor sin identidad. Desde la salida de Cam Newton, los Panthers no habían encontrado rumbo. 6 quarterbacks diferentes en 3 años, 3 entrenadores con visiones opuestas y una base de fans resignada. Baker aterrizó allí con esperanza, pero el entorno era un caos disfrazado de oportunidad. Al principio intentó liderar con la misma energía de siempre, pero la confianza no respondía igual. En sus primeros 5 juegos registró uno de los ratings de quarterback más bajos desde que existen estadísticas modernas. Terminó su paso por Carolina con apenas 1.313 yardas aéreas, 6 touchdowns y 6 intercepciones en 7 partidos como titular, completando poco más del 57% de sus pases. Estadísticamente fue la peor producción de su carrera hasta ese momento. No eran solo los números, lanzaba pases imprecisos y parecía desorientado, como si su versión más confiada se hubiera desvanecido. La prensa lo destrozaba, los aficionados lo comparaban con fracasos históricos, y en el vestidor algunos empezaban a dudar de su capacidad para sostener la titularidad. Cada partido mostraba su frustración, hombros caídos y una mirada perdida hacia el banquillo. Era como si el Baker Mayfield que había revivido a Cleveland hubiera desaparecido, reemplazado por un eco de sí mismo. Esa etapa se volvió una pesadilla pública. Cada error era una noticia titular y cada derrota un recordatorio de su caída. Ya nada podía estar peor, ¿no? No. Pues estás en lo incorrecto, porque después salió una noticia que lo cambió todo. Baker Mayfield había sido liberado por Carolina. Fue como una cachetada inesperada en un momento en que todo ya iba mal, un golpe que no solo le dolía en lo físico, sino en lo profesional y emocional. Casi nadie mostró interés inmediato. Pasaron días, luego semanas, y ningún equipo lo llamó. En la liga más observada del planeta, el silencio fue ensordecedor. Para un jugador que había sido primer pick global, eso equivalía a una sentencia. Estaba oficialmente fuera del radar. No iba a pasar mucho tiempo en que su carrera terminara inevitablemente. What? No, dude! Mientras los otros quarterbacks de su misma clase brillaban, Baker miraba su teléfono esperando una llamada que no llegaba. Tal vez pensó que su historia en la NFL se había acabado. Todo lo que alguna vez lo definió, la confianza, la agresividad, la pasión, parecía haberse agotado. A sus 27 años, el mismo jugador que había revivido a una franquicia estaba sin hogar futbolístico, a un paso de desaparecer del mapa de la liga. Y justo cuando parecía que nadie volvería a confiar en él, una llamada desde California cambió todo.
Baker Mayfield has been claimed off of waivers by the Los Angeles Rams after being released by the Carolina Panthers. Los Rams, golpeados por lesiones y sin dirección, necesitaban un quarterback solo para terminar el año. No era una promesa ni un contrato largo, solo una oportunidad, un vuelo, un nuevo uniforme y 36 horas para demostrar que aún pertenecía a esta liga. Era una última oportunidad envuelta en incertidumbre, y Baker, que había aprendido a sobrevivir a base de orgullo, estaba listo para tomarla. La llamada llegó un martes por la tarde. Los Rams lo querían en Los Ángeles de inmediato. Matthew Stafford estaba lesionado, la temporada ya no tenía rumbo, y el equipo necesitaba un brazo para terminar el año. Baker subió al avión con una mochila, su tablet y una mezcla de ansiedad y esperanza. Era su última oportunidad, y lo sabía. Menos de 36 horas después, debía aprender un nuevo sistema ofensivo, conocer a sus receptores y prepararse para un partido en horario estelar esa misma semana. El jueves por la noche, los Rams enfrentaban a los Raiders. Baker llegó al estadio con un libro de jugadas memorizado a medias y una mirada decidida. Ni siquiera era titular, John Wolford comenzó el encuentro, pero la ofensiva no avanzaba. Después de una serie y algunos susurros en la banca, Sean McVay decidió sacar su carta improvisada. Mayfield entró con el casco puesto y una línea lateral que lo observaba en silencio. La primera serie fue conservadora, 3 carreras y despeje. Fue como si todos esperaran un desastre anunciado. Sin embargo, en el siguiente drive, algo cambió. Baker lanzó un pase preciso hacia la banda derecha, conectando con Van Jefferson, un receptor que no conocía hasta 24 horas antes. Ese instante encendió algo. No era solo que el balón llegara bien, sino la energía. Por primera vez en meses se le veía disfrutar, mover los pies con ritmo, levantar la cabeza y jugar con confianza. Terminó esa serie con un gol de campo, un pequeño triunfo oculto en el marcador, pero en el rostro de sus compañeros ya se notaba un cambio. Este tipo no venía solo a sobrevivir. El juego siguió cuesta arriba, los Raiders dominaban, la defensa de Las Vegas presionaba cada intento de pase, y los Rams se veían atrapados por la falta de sincronía. Cada serie parecía terminar justo antes de que algo pudiera despegar. A finales del tercer cuarto, el marcador era 16-3. El público, resignado, empezaba a abandonar el estadio. Lo que no sabían es que estaban a punto de presenciar una secuencia que marcaría uno de los regresos más improbables de la historia reciente de la NFL. En el cuarto periodo, Baker empezó a verse diferente. Comenzó a leer las coberturas con confianza, buscó rutas cortas, encontró a Ben Skowronek en el centro del campo y mantuvo el ritmo. Con cada conexión, la banda lateral recobraba vida. Cuando el reloj bajó de los 5 minutos, logró liderar una serie de 17 jugadas que terminó con un acarreo de Cam Akers para touchdown. 16-10. No era el marcador lo importante, sino cómo se le veía a Mayfield. Quedaban poco más de 2 minutos. La defensa lograba detener a los Raiders. El despeje de A.J. Cole, impecable, dejó el balón en la yarda 2 de Los Ángeles. Sin tiempos fuera, 98 yardas por recorrer y un quarterback que llevaba apenas 2 días con el equipo. Los Rams tenían que hacer una serie ofensiva perfecta. En la primera jugada lanzó fuera de límites. En la segunda, un láser a Tutu Atwell para el primer down. Cada pase aceleraba el pulso del estadio. En tercera oportunidad, un pañuelo salvó la serie después de una intercepción de los Raiders. Interferencia de pase defensiva. Baker todavía tenía oportunidad. El reloj corría, la confianza crecía. Faltando 23 segundos desde su propia yarda 35, soltó un bombazo de 32 yardas hacia Skowronek. Doble cobertura, ventana mínima, pase perfecto. Ahora los Rams estaban en zona roja. 15 segundos en el reloj. Lanza rápido, espiga el balón. 11 segundos. La siguiente jugada sería todo o nada. Snap, mirada a la izquierda, suelta el brazo. En el rincón de la end zone, Van Jefferson atrapa el balón apenas con centímetros de espacio. El estadio explotó. Mayfield gritaba, golpeaba su casco, corría hacia sus nuevos compañeros que lo abrazaban como si llevaban años jugando juntos. En la banca de los Raiders, algunas miradas parecían no entender qué acababa de pasar. Era una película improbable hecha realidad. Un jugador olvidado, en su segunda práctica con un equipo desconocido, había orquestado un drive de 98 yardas para ganar el partido. En el vestidor, los gestos lo decían todo. Aquel triunfo no significó playoffs ni un cambio inmediato para los Rams, pero para Baker significó volver a existir. Estadísticamente, su paso por Los Ángeles fue breve pero impactante. En 7 partidos como titular, Baker completó 66% de sus pases, lanzó para 1,219 yardas, 11 touchdowns y 2 intercepciones, y lideró al equipo a 3 victorias críticas en las últimas semanas de la temporada. Comparado con su año en Carolina, la curva mostraba un repunte claro.
Más precisión, menos errores y mayor confianza en la cancha. No era un cambio de carrera definitivo, pero sí un recordatorio de que todavía podía competir al más alto nivel. Las semanas siguientes reforzaron esa sensación. Los Rams arrasaron a los Broncos por 51 puntos, con Mayfield lanzando uno de sus juegos más precisos en años. De repente, era el centro de conversación otra vez, ya no como una promesa rota, sino como un jugador que sobrevivió a todo. Ese pequeño repunte no fue solo un cierre simbólico de temporada, fue su carta de presentación para una nueva oportunidad en Tampa Bay. Un equipo que apenas salía de la era Tom Brady, sin rumbo claro y con una gran incógnita en la posición más importante. Muchos pensaban que Tampa lo firmaba por obligación, no por convicción, que sería un puente temporal mientras buscaban a su próximo quarterback del futuro. Pero Baker no lo vio así. Llegó decidido a competir, a demostrar que todavía podía liderar un equipo, no solo sobrevivir en la liga. Ganó la titularidad en el campamento de entrenamiento y poco a poco fue transformando las dudas en respeto. En 2024, su primer año completo con los Buccaneers, consolidó ese resurgimiento. Completó alrededor del 66% de sus pases, lanzó para 4,234 yardas, 28 touchdowns y apenas 9 intercepciones, liderando al equipo a 10 victorias en temporada regular y a un triunfo en postemporada. Comparado con sus etapas anteriores en Los Ángeles y Carolina, estos números reflejan un ascenso notable, más precisión, más efectividad y un impacto directo en el éxito del equipo. No solo volvió a ser titular, se consolidó como líder de la ofensiva y referente dentro del vestidor. How can we fix the quarterback situation in Cleveland? What is going on, Baker? Here you go. Not my problem anymore. All right now. Lo que para muchos era una firma de bajo riesgo, se convirtió en una historia de redención deportiva, pero también de estabilidad profesional. Baker Mayfield no llegó a Tampa para reemplazar a Tom Brady, llegó para escribir su propio capítulo con ellos, y al hacerlo, recuperó algo que parecía perdido, su lugar legítimo como titular en la NFL. En 2024, Baker Mayfield vivió la mejor temporada de su carrera. Por primera vez, no solo jugaba sin la presión de demostrar algo, jugaba con confianza, con madurez y con un equipo que creía en él. Lideró a los Buccaneers a una nueva etapa. Lo que antes parecía una historia de redención temporal se convirtió en una consolidación total. Baker no solo recuperó su nivel, lo superó. Y ahora, en 2025, su historia continúa escribiéndose. Con un lugar ya asegurado como líder indiscutible de Tampa Bay, Mayfield está demostrando que su resurgimiento no fue casualidad. Su química con las armas ofensivas del equipo, su toma de decisiones y sobre todo su resiliencia lo han mantenido competitivo semana a semana. De ser considerado un experimento fallido, pasó a convertirse en el alma de una franquicia que volvió a creer. Su historia recuerda que el fútbol americano, con toda su dureza, también tiene espacio para las redenciones, que incluso los descartados pueden escribir su último capítulo con dignidad, y que a veces un solo juego no cambia lo que fuiste, pero redefine lo que aún puedes ser.